A ver si me escuchan bien, por favor. Se escucha, estimado doctor. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla. No me permite compartir, por favor. Ahora sí, doctor. Intente nuevamente, por favor. Ya, gracias. Ahora sí, ¿se ve mi pantalla compartida? Sí, doctor, se ve. Muchas gracias. Bueno, a ver, ahora nos toca hablar de la auditoría operacional, ¿sí? A ver, comentarles, ¿no? Que antes, hace años atrás, las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, pues no elaborábamos auditorías operacionales, ¿no? Hacíamos la auditoría de confiabilidad, las auditorías especiales. Habían unas auditorías que hacíamos a los sistemas de programación de la ley SAFCO, que las denominábamos auditorías SAICO, ¿sí? Pero auditorías operacionales, propiamente dichas, pues no las realizábamos, ¿sí? Recién en la gestión 2017, 2018, la Contraloría nos empezó a exigir la realización de auditorías operacionales, ¿no? Y ahí pues un poquito nos revolucionó porque no estábamos acostumbrados a hacer auditorías operacionales, ¿no? Recuerdo esa época, la Contraloría dictó algunos cursos, ¿sí? Referentes a esta auditoría, pero ni ellos ni los de la Contraloría la tenían muy clara, ¿no? Cómo realizar una auditoría operativa, había muchas dudas, consultábamos a uno de los supervisores de auditoría, nos decía una cosa, a los supervisores de la Contraloría, ¿no? Después consultábamos a otro supervisor, nos decía otra cosa, o sea, ni ellos la tenían clara, ¿no? Entonces, elaborar en un principio las auditorías operativas, pues nos costó un poco, ¿sí? Eh, Me imagino que motivo de eso fue que se actualizaron las normas, ¿sí? Referentes a la auditoría operacional en la gestión 2022, a fines de la gestión 2022, y pues se las empezó a utilizar recién en la gestión pasada, ¿no? Y bueno, ya transcurrieron cierto tiempo, ciertos años, entonces, pues ya la tenemos un poquito más clara sobre la figura de la auditoría operacional, ¿sí? De la auditoría operativa. Pero empezaremos haciendo una pequeña introducción, ¿sí? ¿Qué es una auditoría operativa, una auditoría operacional? ¿En qué se diferencia la auditoría operacional con los demás tipos de auditoría? A ver, la principal diferencia es que en la auditoría operacional, el auditor emite un pronunciamiento, es decir, el auditor se pronuncia, ¿sí? Se pronuncia sobre el objeto de auditoría, ¿sí? Este objeto de auditoría, pues puede ser un proceso, puede ser una actividad que realice la entidad, ¿sí? O el objeto de auditoría puede ser la gestión también, ¿sí? Entonces, en auditoría operativa nos pronunciamos sobre este objeto de auditoría y nos referimos así, así, así este objeto de auditoría es eficaz, eficiente, económico o efectivo, ¿ok? Esa es la diferencia. En una auditoría operativa, el auditor se pronuncia sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría.
¿Y cómo nos pronunciamos? ¿Basados en qué? Pues nos basamos en indicadores, ¿sí? ¿Qué es un indicador? Un indicador es un instrumento. En palabras sencillas, es una fórmula que aplica el auditor. Una fórmula sencillita, ¿sí? Se aplica la fórmula y con eso determinamos si el objeto de auditoría ha sido eficaz, eficiente, económica o efectiva, ¿ok? Ahora, ese indicador, esa formulita, ¿de dónde la sacamos los auditores? Pues ese indicador debe elaborarlo la entidad, ¿sí? Y tiene que estar en el POA, ¿sí? En el POA, en el programa de operaciones anual, ¿ok? Es por eso que para la auditoría operativa es muy importante el POA, ¿sí? Porque además de sacar de ahí los indicadores, la auditoría operativa se basa en el cumplimiento de los objetivos, en los resultados, ¿sí? Que ha obtenido la entidad, ¿ok? Es por eso que es fundamental para una auditoría operativa, pues, contar con el POA de la entidad. Entonces, en base a esos indicadores que los elabora la entidad, pues nosotros emitimos un pronunciamiento. Esa es la auditoría operativa. En eso se diferencia la auditoría operativa a las demás auditorías. Ahora, obviamente hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta que hace años, como les decía, no los teníamos muy claros, pero ahora con el transcurso del tiempo, con la experiencia, ya con haber realizado más auditorías operativas, pues ya tenemos la figura un poco más clara, ¿no? Por ejemplo, eh, sabemos, conocemos, ¿no? Nosotros que muchas entidades públicas pues elaboran sus POAs sin el debido cuidado, ¿no? Muchas veces les hacen elaborar a los POAs a personas que no conocen bien cómo se debe elaborar, ¿no? Entonces, uno de los problemas con el que tropezamos los auditores al momento de hacer estas auditorías operativas es que las entidades, ¿sí? Eh, si bien cuentan con POAs, puede ser que en estos POAs no haya estos indicadores que nosotros necesitamos, estas fórmulas que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Suspendo la auditoría? ¿Digo que no se puede hacer la auditoría porque no hay los indicadores? Pues en ese caso, que la entidad en su POA no haya establecido estos indicadores, pues lo que corresponde es, o que los indicadores estén mal elaborados, porque lo más común es eso, ¿sí? Que sí cuentan los POAs con los indicadores, pero estos indicadores, estas fórmulas están mal elaboradas y no nos va a permitir hacer un trabajo adecuado a los auditores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si no hay indicadores o los indicadores que están en el POA están mal elaborados. Pues en ese caso, el auditor debe elaborar estos indicadores, ¿sí? Estas formulitas que ahora en la última versión de la norma, ¿sí? Nos dice, nos da, nos dice la Contraloría, nos dice, a ver, si ustedes quieren medir la eficacia, aquí está la fórmula para medir la eficacia. Si ustedes quieren medir la eficiencia, aquí está la fórmula para medir la eficiencia. Si ustedes quieren medir la economía, aquí está la fórmula para medir la economía. Y si quieren medir la efectividad, aquí está también la fórmula para medir la efectividad, ¿sí? Entonces, ya tenemos esos instrumentos para que nosotros los auditores podamos elaborar los indicadores, ¿sí? Pero licenciado, si hay los indicadores, están ahí en las normas de auditoría, ¿por qué las entidades no las elaboran o no las elaboran bien? Pues lastimosamente,
las entidades sabemos cómo son, ¿no? O sea, si uno no les da comidito, pues no se preocupan por buscar, no se preocupan por preguntar, por averiguar a veces, ¿no? Pero ahí está, ya están esas formulitas, esos indicadores en las normas de auditoría operativa. ¿Ok? Entonces, como les decía, lo que corresponde, si no hay estos indicadores o no están bien elaborados, nosotros los auditores los elaboramos, ¿sí? Pero aquí hay un dato bien importante. Como es responsabilidad de la entidad elaborar estos indicadores, ¿sí? En la norma del sistema de programación de operaciones dice, ¿no? Que al momento de elaborar el POA se debe elaborar los indicadores de eficacia y eficiencia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, como auditores, elaborar el indicador e ir a la entidad, reunirnos con los ejecutivos, decirles, bueno, miren, estoy haciendo una auditoría operativa para medir la eficacia, ¿sí? De sus operaciones. Entonces, este es el indicador que yo pretendo utilizar para medir la eficacia de sus operaciones. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si estamos de acuerdo, perfecto, entonces firmaremos y firmamos como una especie de actita, ¿no? Donde decimos que ellos están de acuerdo, a que los midamos con ese indicador, ¿ok? Entonces, de esa manera es como debemos proceder, ¿sí? Y una vez que ya contamos con los indicadores, pues ya eh, en función al objeto de la auditoría, pues empezaremos a nosotros eh, a conseguir, acumular toda aquella documentación necesaria para poder aplicar estos indicadores, ¿sí? Una auditoría operativa podemos hacer a la eficacia simplemente, o podemos hacer a la eficacia y eficiencia, ¿sí? Del objeto de auditoría, que puede ser un proceso o una actividad, ¿no? O puede ser a la eficacia, eficiencia y economía, o a la eficacia, eficiencia, economía y efectividad, ¿sí? Generalmente las auditorías las hacemos a la eficacia, ¿sí? Generalmente a la eficacia. En algún caso, a la eficacia y eficiencia. Aquí mucho ojo, mucho ojo. Si yo quiero hacer una auditoría operativa a la eficiencia, primeramente debo hacerla a la eficacia, ¿sí? ¿Qué es la eficacia? ¿Qué es la eficiencia? Bueno, la eficacia es el logro de los objetivos y la eficiencia es el logro de los objetivos, pero con la menor cantidad de utilización de recursos, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer una auditoría operativa a la eficiencia sin antes hacer la auditoría operativa a la eficacia, porque si el objeto de auditoría, ese proceso, esa actividad, no es eficaz, es decir, no ha cumplido el objetivo, pues no puede ser eficiente. Si es que se cumple el objetivo, ahí recién vamos a ver, ¿será eficiente? Ha cumplido el objetivo, perfecto, es eficaz. Pero ¿habrá sido eficiente al cumplir ese objetivo? ¿Habrá economizado en la utilización de los recursos? ¿Sí? Porque una cosa es cumplir el objetivo, pero otra cosa es de qué manera has cumplido el objetivo. ¿Sí? Entonces, si eres eficaz, recién te puedo medir la eficiencia, ¿sí? Ahí hay que tener un poco de cuidado. Yo, por ejemplo, daba clases a la carrera de administración y en la carrera de administración los administradores manejan otro concepto, ¿sí? Para ellos o eres eficaz o eres eficiente, ¿sí? Pero para nosotros, en auditoría, si no eres eficaz, no puedes ser eficiente. Porque no puedes ser eficiente si no has cumplido el objeto, el objetivo, lo principal, ¿sí? Si has cumplido el objetivo, ahí recién voy a medir si eres eficiente. Entonces, les decía que ahora en la práctica generalmente las auditorías las hacemos a la eficacia.
y en algún caso a la eficacia y eficiencia. A la economía, muy poco, y a la efectividad también, ¿sí? Las auditorías operativas más comunes son a la eficacia y a la eficiencia. ¿De qué? Ya les decía, puede ser de un procedimiento, puede ser de una actividad, ¿no? Que realice la entidad, ¿sí? Eh, lo que recomienda la Contraloría es que estas auditorías operativas se hagan a las actividades misionales, ¿sí? Es decir, a aquellas actividades que son la razón de ser de la empresa, de lo que vive la empresa, ¿sí? Si la empresa produce bienes, pues alguna actividad relacionada a la producción de bienes. Si la empresa presta servicios, alguna actividad relacionada a la prestación de servicios. Es lo que nos recomienda la Contraloría, hacer auditorías operativas de ese tipo de actividades. ¿Ok? Entonces, bueno, con esa pequeña introducción, ¿sí? Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar poco a poco lo que les acabo de decir, ¿sí? Y a medida que vayamos desarrollando, pues si hay alguna pregunta, levantan la mano y pues vamos a atender sus consultas, ¿ok? Pero empecemos, como les decía, hablando primeramente de lo que es el sistema de planificación, ¿sí? Porque la planificación es fundamental para una auditoría operativa. No estoy hablando de la planificación de auditoría, estoy hablando del sistema de planificación, de las normas básicas del Sistema Nacional de Planificación, de la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral, ¿sí? Estas normas, ¿sí? Que nos hablan sobre la planificación que debe efectuar una entidad pública, ¿sí? Nos indica que se debe realizar, que las entidades públicas deben realizar el proceso de planificación de sus operaciones. Y nos dice que los productos de estas planificaciones que se van a realizar deben estar en función de la agenda patriótica. ¿Qué es la agenda patriótica? Es la planificación del Estado a largo plazo. Por eso se dice que es la máxima directriz, es el norte, a donde queremos llegar todos, ¿sí? Ese es el norte que tiene que ver toda entidad pública, ¿sí? Esta agenda patriótica se la realiza por un periodo de 25 años, ¿sí? Ahí tiene 13 pilares fundamentales que bueno, entre los pilares está, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, eh, la universalización de los servicios básicos. Está, otro pilar es la salud, educación. Tenemos la soberanía científica, la comunitaria, la productiva, la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Está la soberanía alimentaria, la soberanía ambiental, ¿no? Eh, en realidad, ese es el norte a donde queremos llegar nosotros como país. Entonces, todas las entidades públicas tienen como su plan a largo plazo ese, la agenda patriótica, ¿sí? Y todas las entidades públicas deben orientar sus objetivos al cumplimiento de alguno de esos 13 pilares. ¿Sí? Es decir, yo como entidad pública voy a ayudar al pilar, por ejemplo, de la salud, o al pilar de la educación, al pilar de la erradicación de la pobreza, ¿sí?
Ese es el objetivo a largo plazo que se tiene como país. Entonces, las entidades públicas deben ayudar a cumplir ese objetivo a largo plazo, ¿sí? Ahora, la agenda patriótica es la máxima directriz, pero se tiene otros productos de este sistema de planificación. Por ejemplo, tenemos el famoso PEDES, que es el Plan de Desarrollo Económico Social, tenemos el Plan Sectorial de Desarrollo Integral, tenemos el Plan de las Entidades Territoriales Autónomas, el Plan Integral de Gestión Territorial Comunitaria, los planes de las empresas públicas, los planes estratégicos e institucionales y el programa de operaciones anual, ¿sí? O sea, todos estos planes al último van a ir a aterrizar a el programa de operaciones anual, al POA, que sabemos que es un plan a corto plazo, ¿no? Eh, si bien la agenda patriótica es el plan a largo plazo, el plan a mediano plazo es el plan estratégico, más conocido como PI, o también puede ser el plan de la empresa pública, si es una empresa pública, que es un plan a mediano plazo para 5 años, ¿sí? Y por último tenemos el programa de operaciones anual, que es un plan a corto plazo, que es por un año, ¿no? Las entidades elaboran su POA aproximadamente, creo que en esta época ya se empieza a elaborar el POA, ¿sí? En el que tienen que establecer los objetivos, las tareas que van a desarrollar en la siguiente gestión, ¿sí? Pero siempre orientados a cumplir el plan estratégico, es decir, los objetivos a mediano plazo y los objetivos a largo plazo que están establecidos en la agenda patriótica. Entonces, tiene que seguir esa línea el POA, ¿sí? Tiene que tener un objetivo, un sentido, todas las actividades que desarrolla la entidad. Porque en teoría, todas, absolutamente todas las actividades que desarrolla la entidad pública, pues están orientadas al cumplimiento de los objetivos a corto plazo, de los objetivos a mediano plazo y de los objetivos a largo plazo, ¿sí? Entonces, de esa forma, las entidades deben elaborar sus programas de operaciones anual, ¿sí? Considerando esos objetivos a largo plazo, a mediano plazo, ¿ok? Obviamente en las entidades públicas, la unidad de planificación es la encargada, ¿no? De elaborar estos POAs. Ahora, ¿qué es el POA? Habíamos dicho, el programa de operaciones anual. Es un instrumento de planificación a corto plazo que debe ser elaborado por cada entidad pública, definiendo las acciones y metas de gestión, determinando las operaciones de funcionamiento e inversión, los indicadores, ¿sí? Ojo, ahí está, ¿no? En el POA se debe elaborar los indicadores, ¿no? De eficacia y de eficiencia, así como los recursos necesarios para su ejecución. Elementos que son esenciales para el desarrollo de una auditoría operacional, ¿no? Ya acabamos de hablar que es fundamental para la auditoría operacional la determinación de las operaciones que va a realizar la entidad y los indicadores, ¿no? Los indicadores que nos van a servir para medir la eficacia y eficiencia de las operaciones que han realizado las diferentes áreas, unidades de la entidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se, cómo es el proceso de elaboración del POA? Bueno, no vamos a ahondar en detalles, ¿no? Porque no viene al tema, pero vamos a grosso modo decir que según las normas básicas del sistema de programación y operaciones, ¿sí? En el POA o para la elaboración del POA, primero se debe realizar un análisis de situación,
¿sí? Lo que conocemos como la matriz FODA, ¿no? Después se debe definir las acciones, es decir, los objetivos. Eso es fundamental. ¿Cuáles son los objetivos de la entidad? ¿Cuáles son los objetivos de cada unidad de la entidad? ¿Sí? Los objetivos de gestión. Estamos hablando de los objetivos de gestión, es decir, ¿cuál es mi objetivo para cumplir en el siguiente año? ¿Sí? Esos son los objetivos. Después, la determinación de las operaciones de funcionamiento. Es decir, a ver, ya tengo claro mi objetivo. Este es mi objetivo. Pero, ¿qué voy a hacer para cumplir ese objetivo? Entonces tenemos que determinar qué operaciones vamos a realizar para cumplir ese objetivo. ¿Sí? Eso tiene que estar plasmado en el POA. El inciso D, decíamos, la definición de indicadores de gestión. Aquí está bien clarito, no hay dónde perderse. Pero lastimosamente, pues nuestros amigos de planificación que elaboran los POAs, pues muchas veces hacen caso omiso o, como les digo, elaboran pues unos indicadores que son inaplicables, ¿no? No se puede aplicar, ¿no? Y que no nos sirve para efectuar la auditoría operativa. Y por último, pues la determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA, ¿sí? Ahora, una vez que hemos determinado, que la entidad ha determinado todo lo que va a necesitar en la siguiente gestión para poder alcanzar sus objetivos, pues lo siguiente es poder transformar esas actividades, esos, esas operaciones que va a realizar en, en un presupuesto, ¿sí? Que no es más que la transformación de la actividad en recursos, ¿no? A eso llamamos la articulación POA-presupuesto, ¿sí? Al respecto, las normas básicas del sistema de programación de operaciones establecen que el POA se debe articular con el presupuesto, vinculando las acciones de gestión con las categorías programáticas del presupuesto. Es decir, en el POA ponemos, qué sé yo, para cumplir mi objetivo necesito viajar a Santa Cruz cada, cada 3 meses, ¿sí? Cada viaje va a ser de 3 días. Voy a viajar por vía aérea. Vamos a viajar 3 personas, ¿sí? Eso está en el POA. Y en el presupuesto lo que hacemos es transformar eso que está en el POA en recursos. A ver, van a viajar a Santa Cruz. Perfecto. Dice que van a viajar por vía aérea. ¿Cuánto está el pasaje a Santa Cruz? Ida y vuelta vía aérea, ¿no? Qué sé yo, 600, 700 bolivianos. Perfecto. Van a viajar 3 personas. 700 por 3 personas, 2100 bolivianos. Perfecto. Van a estar 3 días. Entonces, hay que ver el tema de los viáticos, ¿no? ¿Cuánto es el viático que le corresponde a cada persona por día? Eso también se considera, ¿no? Entonces, en el presupuesto transformamos las actividades que están en el POA en recursos monetarios, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de dinero que se va a necesitar para realizar esa actividad, ¿no? O puede ser que en el POA diga que para cumplir su objetivo necesitan adquirir una camioneta 4x4. Eso está en el POA. Entonces en el presupuesto vamos a poner el importe de dinero que cuesta adquirir esa camioneta, ¿no? No sé, $20,000, digamos, ¿no? Que obviamente lo vamos a transformar en bolivianos. Y ese importe lo vamos a poner en el presupuesto. Y simplemente estamos
transformando esas actividades en dinero. Y está allí en el presupuesto, ¿no? Por eso es que decimos que el POA y el presupuesto tienen que ir de la mano, ¿no? A muchos de ustedes que trabajan, me imagino, en entidades públicas, seguramente cuando han querido adquirir algo, algún bien, les han pedido la certificación presupuestaria y les han pedido la certificación del POA, porque tiene que estar ahí en los dos, ¿sí? Tiene que estar planificado en el POA y tiene que estar articulado con el presupuesto. Es por eso que nos piden esas dos certificaciones presupuestaria y del POA. ¿Ok? Entonces, bueno, eso por parte del POA. Han visto que está ahí bien clarito, ¿no? Que se debe elaborar los indicadores al momento de elaborar el POA, ¿sí? Cuando hagan una auditoría y vean que en el POA no hay los indicadores, muéstrenle la norma a los de planificación, díganle, señores, por favor, aquí está, aquí dice que tienen que ser los indicadores ustedes. Bueno, ahora decíamos que en el POA se debe definir las acciones, es decir, los objetivos que vamos a cumplir en una gestión, en un año, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Toda entidad pública debe identificar las acciones de gestión que se pretende alcanzar en una determinada gestión fiscal, para lo cual debe considerar las acciones de mediano plazo definidos en el plan estratégico institucional, así como los resultados del análisis de situación interna y externa, ¿no? Habíamos dicho eso, ¿no? Que nuestros objetivos de gestión anual deben estar orientados a cumplir los objetivos estratégicos, es decir, de mediano plazo, que están plasmados en el plan estratégico, que a su vez deben estar orientados a cumplir los objetivos a largo plazo, ¿sí? Después decimos que la definición de las acciones de gestión constituye la tarea principal de las entidades del sector público a través de la elaboración del plan operativo anual. Bien, se dan cuenta de la importancia del POA, ¿no? El POA nos da el norte a donde tiene que llegar la entidad, ¿sí? En una gestión. ¿Qué objetivos debe cumplir la entidad? Y precisamente nosotros los auditores, con la auditoría operativa, pues vemos si esos objetivos se han alcanzado. Si esos objetivos se han alcanzado, pues diremos que han sido eficaces. Si esos objetivos se han alcanzado con la menor cantidad de utilización de recursos, pues decimos que es eficiente. Si esos objetivos se han alcanzado adquiriendo insumos de acuerdo al estándar que se tiene sobre los costos, pues decimos que ha habido también economía, ¿sí? De esa manera es como nosotros nos pronunciamos en el informe de auditoría operacional sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad, pues, del cumplimiento de estos objetivos de la entidad, ¿sí? A ver, no sé si está aquí alguna pregunta, tal vez alguna duda, algo que no esté muy claro. Licenciado, no se lo escucha. O, perdón, pero no me escuchan. Sí. Pero lo que he hablado anteriormente, ¿me han Sí, escuchado o sí, no? sí. Yo pensé que algo habría pasado con su micrófono porque se cayó un Ah, ya, buen ya. No, es que pedazo y ya. estaba viendo si tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna No, consulta. no se preocupe. No, todo bien, todo bien, todo tranquilo, Muchas todo gracias, muy claro. te agradezco, muchas gracias. Bueno.
A ver, entonces, continuemos hablando ahora de los indicadores de gestión, ¿sí? Las normas básicas del sistema de programación de operaciones establecen que para fines de medir cuantitativamente las acciones de gestión, todas las entidades públicas deben definir o construir los indicadores de eficacia y eficiencia, ¿sí? Para cada acción de gestión, es decir, para cada objetivo, ¿sí? A ver, si volvemos un poquito al POA, todas las unidades de la entidad tienen objetivos, ¿sí? Todas las unidades tienen objetivos. Entonces, todas las unidades tienen que tener indicadores de gestión, ¿sí? Eh, Generalmente lo que hacen las entidades, pues, es elaboran un taller, ¿no? Para la elaboración del POA han debido escuchar alguna vez o alguna vez han debido asistir, ¿no? Ahí es donde se les orienta cómo elaborar el POA a todas las unidades, ¿no? Porque todas las unidades tienen que tener su POA y el conjunto de esos POAs de todas las unidades, pues hace el POA de la entidad pública, ¿sí? Entonces, todas las unidades necesariamente tienen que tener indicadores. Es por eso que cuando se vaya a hacer una auditoría operacional a alguna de estas unidades, pues en su POA tiene que estar el indicador, ¿sí? Entonces, es responsabilidad básica de la administración de las entidades públicas la construcción o definición de los indicadores de gestión. Pero ya les digo, no, lastimosamente, sabemos cómo muchas veces se manejan nuestras entidades y sabemos que muchas veces pues no se cumple con lo que está establecido, ¿no? Es por eso que como auditores tenemos que siempre buscar la forma de poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y en el caso de ausencia de indicadores, pues debemos construirlos. En el caso de que y los indicadores que ha elaborado la entidad o la unidad estén mal, pues nosotros debemos construir indicadores que nos sirvan para poder realizar nuestro trabajo, ¿sí? Pero decíamos, ¿qué son los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar cuantitativamente las variables asociadas a las acciones y metas definidas en el programa de operaciones anual. En otras palabras, un indicador es una fórmula que transforma en valor alguna operación que se desea medir. Esta puede ser expresada en cifras absolutas o relativas. Esta fórmula debe ser definida de tal forma que cualquier persona que efectúe la medición, pues obtenga los mismos resultados, ¿sí? Entonces, el indicador no es más que una formulita, es una formulita simple, sencilla, nada complicada, ¿sí? Que es una operación aritmética bastante sencilla, ¿ok? Bueno, espero que esté claro lo que son los indicadores, ¿sí? Ahora, ¿qué indicadores deben definirse en el POA? Según las normas básicas del sistema de programación de operaciones, las entidades públicas deben definir los indicadores de eficacia y eficiencia. Esos son los indicadores que está obligada la entidad a elaborar, ¿sí? De eficacia y de eficiencia. En una auditoría operacional, estos indicadores deben ser utilizados en la calificación de la eficacia y la eficiencia de las operaciones ejecutadas por la entidad pública auditada. Adicionalmente, es necesario construir o identificar indicadores de economía y o efectividad en el caso de que nuestra auditoría operativa sea también
a la economía o a la efectividad, ¿sí? Porque ya les decía, yo puedo hacer una auditoría operativa a la eficacia o puedo hacer una auditoría operativa a la eficacia y eficiencia, ¿sí? Pero si quiero, si es que necesito, si la entidad requiere, se puede hacer también auditoría operativa a la eficacia, eficiencia, economía y efectividad. ¿Ok? Obviamente hay que tomar en cuenta cuando uno quiere hacer estas auditorías. Yo recuerdo las primeras veces, ya, sí, haremos la auditoría, sí, haremos la auditoría a la eficacia, eficiencia, economía y efectividad, sí, sí, haremos a todo eso, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta los tiempos, ¿sí? Se demora un poquito en hacer estas auditorías operativas. Es por eso que después, ya con la experiencia, hemos acortado estas auditorías a eficacia, ¿no? Y en algún caso hemos hecho la eficacia y eficiencia. Y por el tema de los tiempos, más que todo, ¿no? Para cumplir con nuestro POA, ¿sí? Entonces, si es necesario, como no hay los indicadores de economía y efectividad en el POA, pues los auditores podemos construir estos indicadores. Y como les digo, en la norma de auditoría operacional ya la Contraloría ahí nos da unos ejemplitos de los indicadores que podríamos utilizar y tranquilamente usamos esos, ¿sí? Ahora bien, ya habiendo hablado de la planificación y del POA, ¿sí? Que hemos visto que es fundamental para la realización de una auditoría operativa, pues vamos a entrar al control gubernamental, ¿sí? En primer lugar, debemos considerar lo establecido en la Ley 1178, que nos dice que el control gubernamental es un conjunto de mecanismos diseñados para controlar el uso de los recursos del Estado, así como para evaluar el cumplimiento, y aquí está el cumplimiento bien clarito, de las acciones y objetivos establecidos en los planes, ¿no? Al decir planes ya se refiere al POA, ¿sí? En los planes de las entidades públicas y de la normativa legal aplicable. De acuerdo al artículo 13 de la Ley 1178, el control gubernamental tiene por objetivo mejorar la eficiencia, aquí ya nos habla de la eficiencia, ¿sí? En la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuentas oportunas de los resultados de su gestión. Esto también está relacionado con la auditoría operativa, ¿sí? Porque el objeto de auditoría puede ser la gestión, ¿sí? De aquí precisamente es de donde sale la responsabilidad ejecutiva. Porque no se olviden que la responsabilidad ejecutiva, una de las causales es una gestión negligente. Entonces, si la auditoría operativa es a la gestión, sí, puede dar lugar a indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Después, a la capacidad administrativa para impedir e identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Esto significa que los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión ante la sociedad.
por cuanto los legisladores y la sociedad en general requieren saber no solo si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, sino de la forma y resultado de su aplicación en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad, ¿no? Lo que mide la auditoría operacional. Sabemos además que nosotros, ¿sí? Como miembros de, de la sociedad, ¿sí? Tenemos el derecho de exigir que los recursos públicos sean administrados correctamente, porque pagamos nuestros impuestos. Por consiguiente, pues las entidades públicas deben prever que los bienes que produzcan, los servicios que realicen, deben ser realizados, bueno, primero en forma oportuna y que satisfagan las necesidades, ¿no? Además, que también nos interesa que la gestión pública, pues, procure la máxima productividad, ¿sí? A costos razonables. Es decir, estamos hablando de que se procure la utilización óptima de los recursos financieros, de los recursos materiales y de los recursos humanos, ¿sí? Es decir, los servidores públicos deben utilizar los recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad, ¿no? Además que al utilizar de esta manera los recursos deben cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo, ¿sí? Y además se debe establecer controles para garantizar la consecución de las acciones y las metas, ¿sí? Promoviendo siempre la eficiencia de las operaciones, ¿sí? Para salvaguardar los recursos públicos, ¿no? Para de esa manera, pues, evitar los famosos fraudes, irregularidades y errores que pueden surgir, ¿sí? A ver, ¿qué aspectos ha previsto la ley 1178 respecto a la auditoría operacional? La ley 1178, en su artículo 16, establece que la auditoría externa será independiente e imparcial y en cualquier momento podrá examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno incorporados, opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos, dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las operaciones, ¿sí? Aquí la ley ya está facultando a la auditoría externa que pueda realizar auditorías operativas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la auditoría interna? A ver, respecto a la auditoría interna, la ley 1178 en su artículo 15 señala que la auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad que evaluará el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos.
determinando la confiabilidad de los registros y estados financieros y analizando los resultados y la eficiencia de las operaciones. Entonces, la ley también faculta a las unidades de auditoría interna a realizar auditorías operativas, ¿sí? Lo señalado significa que tanto las unidades de auditoría interna las firmas de auditoría como la Contraloría General del Estado pueden realizar la evaluación de los resultados de eficiencia y economía de las operaciones ejecutadas por las entidades o empresas públicas. Sí, como decíamos, ¿no? Ya la ley SAFCO entonces establece, ¿sí? Que tanto la auditoría interna como la auditoría externa pueden realizar auditorías operativas, ¿sí? Eh, Es por eso que una forma de evaluar el uso eficaz, eficiente y económico de los recursos públicos es a través de la ejecución de la auditoría gubernamental, específicamente a través de la auditoría operacional, ¿sí? La que permite evaluar y calificar la eficacia, eficiencia, economía y efectividad de las operaciones ejecutadas, ¿sí? Por la entidad pública, ¿no? O por la empresa pública, ¿sí? Entonces creo que ya está claro, ¿no? ¿En qué consiste la auditoría operacional? ¿Sí? ¿En qué se diferencia la auditoría operacional de los demás tipos de auditoría? ¿Sí? Eh, es por eso que ahora, como les digo, bueno, no ahora, sino ya hace algunos años atrás, pues la Contraloría ya nos ha empezado a exigir que las unidades de auditoría interna hagamos estas auditorías operacionales para medir, ¿no? Si las unidades son eficaces, si una actividad realizada, si un proceso realizado es eficaz o es eficiente, ¿no? Para ver si se están cumpliendo los objetivos y si esos objetivos se están cumpliendo de la mejor manera, es decir, con la menor cantidad de utilización de recursos, ¿sí? Es por eso que ahora, no sé si decir está de moda, pero en los POAS la mayor parte que se programa son pues auditorías operativas, cosa que antes, ya les digo, no era así, ¿no? No era así. Hacíamos una auditoría operativa, pero rara vez. En cambio, ahora la mayoría de las auditorías que se realizan, pues son auditorías operativas, ¿sí? Que se entiende, pues, que son las que más le van a servir a la entidad. Además, que ya les digo que estas auditorías operativas, la Contraloría nos dice que hagamos a las áreas sustantivas, a las áreas misionales, es decir, aquellas relacionadas con la razón de ser de la empresa, ¿sí? Y no tanto a las unidades administrativas, por ejemplo, a alguna actividad de la unidad de presupuestos, alguna actividad de la unidad de recursos humanos, no. Nos dicen que hagamos a las unidades técnicas más que todo, ¿no? Que son las que están relacionadas con la producción de bienes, producción de servicios, por lo tanto son consideradas las áreas sustanciales de la entidad, ¿no? Es por eso que enfocamos nuestras auditorías operativas a esas unidades, ¿sí? Bueno, pero a ver, entonces ya entremos de lleno a lo que es la auditoría operacional. Hemos visto las normas de planificación, la importancia del POA, hemos visto que la ley SAFCO nos habla de la auditoría operacional. Pero bueno, ¿qué es la auditoría operacional? Bueno, habíamos hablado ya que las normas de auditoría operacional aprobadas con la resolución número CGE 093/2022 del 9 de noviembre de 2022
señalan que la auditoría operacional es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia con el propósito de emitir un pronunciamiento, ¿sí? Ese es el propósito de la auditoría operacional, emitir un pronunciamiento. Aquí lo dice bien claro, de manera individual, dice, ¿eh? O en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía y o efectividad del objeto de la auditoría. Es decir, cuando me dice de manera individual, quiere decir que puedo emitir un pronunciamiento sobre la eficacia, o puedo emitir un pronunciamiento sobre la eficacia y eficiencia, o sobre la eficacia, eficiencia y economía, o sobre la eficacia, eficiencia, economía y o efectividad, ¿sí? Del objeto de la auditoría, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, tal vez alguna consulta. No hay preguntas. Debe ser porque es Sí, viernes, muy ¿no? buenas Entonces deben tardes, ser. disculpe. Sí, te escucho. ¿Desde cuándo se puso la regla o la norma de que en el primer trimestre todas las entidades públicas, todas las instituciones de los funcionarios tienen que realizar esta auditoría de funcionamiento operativa para notificar si todo está en las mejores condiciones, como usted lo dijo, eficiente y eficazmente, ¿no? Perdón, no te escuché bien la primera parte de la pregunta. Si me podrías repetir, por favor. ¿Desde cuándo se puso esta norma de que yo tenía muy entendido, desde que el 31 hasta el 31 de marzo, el primer trimestre de cada nueva gestión, todas las instituciones tienen que presentar esta auditoría operativa para ver si se está cumpliendo de manera eficaz y eficiente el funcionamiento de cada institución pública? Ya. Mira, te estás confundiendo. Lo que hay que presentar, ¿sí? Y ya no es hasta el 31 de marzo, ahora hay que presentar hasta el 28 de febrero, es la auditoría de confiabilidad, ¿sí? La auditoría de confiabilidad consiste en una revisión a todas las cuentas del balance de los estados financieros que elabora la entidad, ¿sí? Esa auditoría de confiabilidad la elabora todos los años, ¿sí? Y se la debe presentar hasta el 28 de febrero de la gestión siguiente, ¿ok? Las auditorías operativas son auditorías extras, llamémoslo así, a esta auditoría de confiabilidad, ¿sí? ¿Cómo surge una auditoría operativa? A ver, una auditoría operativa puede surgir a través de un relevamiento de información que haga el jefe de la unidad de auditoría, ¿sí? A todas las unidades de la entidad, donde establezca la necesidad de hacer auditorías operativas a ciertas unidades, a ciertas áreas, a ciertos procesos, a ciertas actividades, ¿sí? Entonces, el jefe de auditoría en su POA, en el POA de auditoría interna, va a poner hacer auditoría operativa a, no sé, a la unidad técnica, por decirte, ¿sí? Hacer una auditoría a la eficacia de la unidad técnica, ¿ok? Entonces, el jefe de auditoría es el que, de acuerdo a ese análisis que hace, determina dónde sería conveniente hacer las auditorías operativas. O también puede ser a requerimiento del máximo ejecutivo. El máximo ejecutivo le puede instruir al jefe de auditoría, le puede decir, ¿sabe qué? Necesito que me le haga una auditoría a mi unidad técnica, hágamelo una auditoría operativa de la eficacia y eficiencia de la unidad técnica. ¿Ok? Entonces, el jefe de auditoría, en función a esa instrucción de la MAE, va a elaborar la auditoría operativa, ¿sí? Pero esas auditorías operativas son diferentes a la auditoría que tú haces mención, ¿ya? Esa auditoría que tú me estás mencionando es la auditoría de confiabilidad, que se la hace sí o sí una vez al año. En cambio, las auditorías operativas se las programa,
En un año se puede hacer una, dos, tres, cuatro, bueno, dependiendo, ¿sí? No sé si está claro. Sí, muchas gracias. Gracias por resolver la duda, estimado licenciado. No, hay que pues, con gusto. A ver, ¿alguna otra consulta? Y ya, entonces, hablemos ahora, ¿cuál es la finalidad de la auditoría operacional? La finalidad de este tipo de trabajo es ayudar en la mejora del desempeño de las entidades públicas, ¿sí? Porque no nos olvidemos que medimos la eficacia y eficiencia y le vamos a decir en el pronunciamiento, mira, tú no estás siendo eficaz, no estás cumpliendo tus objetivos, o tú no estás siendo eficiente, estás cumpliendo, pero no estás utilizando la cantidad de recursos que deberías utilizar, ¿sí? Esa es la finalidad de la auditoría operativa, ¿sí? Que mejoren las, las diferentes unidades de la entidad pública, ¿sí? A través de recomendaciones orientadas a eliminar o minimizar las causas que ocasionan esa ineficiencia, ineficacia, falta de economía o inefectividad de las operaciones. Ahora, aquí hay que aclarar algo, ¿no? Si bien en la auditoría operativa tenemos que emitir un pronunciamiento, es decir, tenemos que decir si el objeto de auditoría ha sido eficaz, eficiente, económico o efectivo, también producto de la realización del trabajo de auditoría podemos identificar observaciones de control interno. Entonces, esas observaciones de control interno van a ir en el informe de la auditoría operativa como un segundo acápite, llamémoslo así. ¿Sí? En una primera parte vamos a emitir nuestro pronunciamiento y en la segunda parte pues van a ir todas las observaciones de control interno que podamos allí haber identificado producto del trabajo de la auditoría operativa. ¿Sí? Bueno, además, en- con base en el informe de auditoría operacional en el que se califique la gestión como deficiente o negligente, el Contralor General del Estado puede emitir el dictamen de responsabilidad ejecutiva. Lo que decíamos, ¿no? Que si el objeto de auditoría es la gestión, ¿sí? Y la auditoría operativa determina que esa gestión no ha sido efectiva, ha sido ineficiente, ¿sí? Ha sido antieconómica, pues se puede establecer indicios de responsabilidad ejecutiva. Ahora, ya hablando en la práctica de la vida real, miren, yo llevo como 20 años de auditor público y la verdad nunca he visto que primero nunca he visto que se haga una auditoría a la gestión, ¿sí? Y segundo, tampoco he visto indicios de responsabilidad ejecutiva. Tal vez, no sé, alguno ha visto, ¿no? En alguna otra entidad, pero en las que yo he trabajado, la verdad no he visto, ¿no? Es que, a ver, yo les estoy hablando desde el punto de vista del auditor interno, ¿sí? Es medio complicado para el auditor interno, imagínense, hacer una auditoría operativa a la gestión, ¿sí? Eh, si la MAE o cuando la MAE se entere de que voy a hacer la auditoría a la gestión, pues alguien que conozca de temas de auditoría le van a decir, oye, si aquí sacan que hay una gestión negligente, te van a hacer responsabilidad ejecutiva. Entonces, por esa parte medio complicado. Ahora, tal vez desde el punto de vista de la Contraloría, sí hayan realizado, ¿no? Auditorías operativas a la gestión, ¿no? Porque, bueno, la Contraloría realiza la auditoría externa. Entonces, eh,
tal vez no tendría tanta dificultad para realizarla, ¿no? Pero, como les digo, les hablo de mi experiencia. Ahora puede ser que algunas personas hayan visto, sí, alguna responsabilidad ejecutiva o hayan visto o hayan realizado tal vez alguna auditoría operativa a la gestión, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la finalidad de la auditoría operacional. Más que todo, como les digo, eh, está orientado a eliminar o a minimizar aquellos problemas que tenga la entidad y que pueden ocasionar la ineficacia e ineficiencia de sus operaciones. Y más que todo va orientada a ese aspecto. ¿Sí? Ahora, vayamos con algunas de definiciones relacionadas con la auditoría operacional. ¿Sí? Primero, objeto de auditoría, ¿no? Ya les he hablado del objeto de auditoría, el objeto de auditoría. ¿Qué es el objeto de auditoría? Es aquello que se audita, ¿sí? O examina. Para fines de la norma puede constituir objeto de la auditoría operacional las siguientes, ¿no? En las normas de auditoría operacional ya nos dice, el objeto de auditoría puede ser la gestión, ¿sí? La gestión, que se entiende como la evaluación de la integridad de las actividades administrativas y operaciones sustantivas, así como sus productos. Es decir, una auditoría a todo, no solo las actividades que realizan las áreas sustantivas, no, también las administrativas. Por eso es una auditoría a la gestión y a todas las actividades que realiza la entidad, ¿sí? Entonces, un objeto de auditoría puede ser eso, la gestión, o pueden ser las operaciones sustantivas, que ya les digo, son aquellas que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad o de las entidades, ¿sí? Operaciones sustantivas son las que realizan las áreas técnicas, las áreas misionales, aquellas que son encargadas de producir los bienes o de prestar los servicios, ¿ok? Entonces, a esas áreas tiene que estar orientada la auditoría operativa, ¿sí? Y no tanto así a las áreas administrativas y financieras, ¿ok? Entonces aquí está. El objeto de auditoría puede ser la gestión o las operaciones sustantivas. Ahora, si hablamos de operaciones sustantivas, a ver, dentro de la entidad, pues puede tener diferentes áreas que sean consideradas sustantivas. Cada área puede tener varios procesos que elabora, ¿sí? Y estos procesos a su vez van a estar conformados por actividades, es decir, la actividad es más pequeñita que el proceso, ¿sí? Entonces, al momento de elaborar una auditoría operativa, lo que se recomienda es realizar una actividad, algo pequeñito, que no sea muy grande, ¿sí? Eh, igual estas unidades sustantivas dentro de sus procesos pues tienen varias actividades. Entonces, agarrar a una de esas actividades, la que veamos que puede interesarle más a la entidad, perdón, entonces realizar la actividad, la auditoría operativa a esa actividad, ¿ok? Es lo que se recomienda. Ahora, si quieren hacer el proceso, no hay ningún problema. Si quieren hacer la auditoría operativa a todos los procesos que maneja la unidad técnica, llamémoslo así, no hay ningún problema, ¿sí? Pero siempre procuren ver el tema de los tiempos, porque muchas veces se demora el tema de la realización de esta auditoría operativa y pues después nos pisa el tiempo para terminar nuestro POA, ¿no? Y ahí pues ya, si no terminamos el POA, pues ahí la Contraloría sin piedad, ¿no?
nos manda su informe indicando que no nos cumplía, ¿no? Pero bueno, no sé si está claro el objeto de la auditoría o alguna pregunta. Ya, bueno, creo que quedó claro. Vamos con otra definición. La eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es el grado de cumplimiento de los objetivos a nivel de productos. Estos productos son bienes, servicios, normas con relación a lo programado, ¿sí? En otras palabras, más sencillas, la eficacia es el cumplimiento de los objetivos. Si cumples el objetivo, eres eficaz. Si no lo cumples, eres ineficaz. ¿Ok? Ahora, la fórmula, el indicador que nos establecen las normas de auditoría operativa para medir la eficacia es la siguiente. En el numerador, objetivos logrados a nivel de productos. Y en el denominador, objetivos programados a nivel de productos validados. ¿Sí? En otras palabras, a ver, yo voy a agarrar el POA, ¿sí? Agarro el POA, por ejemplo, del área técnica, de la unidad técnica, y en su POA dice que esta unidad en la gestión tiene que elaborar 12 informes técnicos, ¿sí? De visitas a los proyectos, ¿ok? Entonces, en su POA están programados 12 viajes para elaborar los 12 informes sobre los 12 proyectos, ¿ok? Es decir, un informe cada mes, un informe mensual. Eso está en el POA, eso voy a sacar del POA, ¿sí? Esa información, ese numerito, ese 12, va a ser mi denominador, porque ese es el objetivo programado, es lo que ha programado esta unidad sustancial realizar en la siguiente gestión. Entonces, yo agarro, saco del POA esa información. ¿Ok? En el POA tiene que estar lo programado, el objetivo programado. Entonces, del POA saco mi denominador. ¿Y de dónde voy a sacar el numerador? Los objetivos logrados. Pues agarro una nota, le mando a la unidad técnica y le digo, a ver, mándame todos los informes técnicos que hayas realizado en la gestión. Entonces, me va a mandar todos los informes técnicos. Y en teoría, si ha cumplido el POA, tendría que mandarme 12 informes, ¿sí? Uno por cada mes. Si yo aplico este indicador, ¿sí? En el numerador, si me han mandado los 12 informes, también va a estar 12, ¿sí? Entonces va a ser 12 dividido entre 12, pues nos va a dar 1, multiplicamos por 100, nos va a dar 100. ¿Qué quiere decir? Que esta actividad de elaborar informes mensuales ha sido eficaz, porque ha cumplido al 100%, ¿sí? No sé si está claro. En esta eficacia nos mide el cumplimiento de objetivos contra lo programado, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar si se ha cumplido lo que se ha programado. Nada más. Así de sencillo la aplicación de este indicador, ¿sí? Ahora, aquí hay también algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta y precisamente eran algunas de las discusiones que teníamos en la Contraloría cuando nos daban las clases, ¿sí? Porque decíamos, a ver, sigamos con el mismo ejemplo, ¿sí? Esta unidad técnica tiene que elaborar informes mensuales. Tiene que elaborar 12 informes en total en el año.
Si elabora los 12 informes, pues aplicamos el indicador y nos va a salir un resultado de 100%. Es eficaz. Pero ¿qué pasa si esta unidad técnica no ha realizado 12 informes? ¿Qué pasa si ha realizado 11 informes? ¿Sí? Y ahí pues empezaba la discusión, ¿no? Ah, no, pues si ha elaborado, si no ha cumplido con los 12 informes que debía elaborar, es ineficaz, ¿sí? Pero ahí surgían otras voces, ¿sí? Entre ellas la mía, que habíamos trabajado en la parte administrativa, financiera de la entidad. Y decíamos, pero a ver, un ratito, a veces hay operaciones que están programadas y que no se cumplen, pero no es porque no los cumplimos porque no querramos, sino porque no se pueden. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta unidad técnica tenía programado realizar estos informes cada mes y para realizar estos informes tenía que viajar al proyecto, que el proyecto está en el Beni? Y resulta que en el mes de junio la unidad técnica estaba cumpliendo su programación, que estaba en el POA, estaba viajando y a media carretera, ¡paf!, bloqueo. Y no ha podido pasar. Y se ha tenido que dar media vuelta. No ha podido elaborar el informe del mes de junio. Los informes de los demás meses los ha elaborado sin ningún problema. Es decir, ha elaborado 11 informes. Pero el número 12 no ha podido, pero no ha sido porque ella no ha querido. Ha sido porque por agentes externos a esta unidad, pues no se ha podido cumplir el objetivo de elaborar ese informe. Entonces, no es culpa de la unidad técnica, ¿sí? Además que si hacemos el cálculo aritmético sencillito, dividimos los 11 informes elaborados entre los 12 programados, pues nos va a salir un indicador del 91%, ¿sí? Entonces es un porcentaje razonable. Entonces ahí pues ya consultando otros textos, otros libros relacionados a la auditoría operativa, hemos visto que es conveniente, además de contar con indicadores, ¿sí? Contar con un detalle, llamémoslo así, ¿sí? Eh, una escala donde indique desde qué porcentaje se puede considerar eficaz y a partir de qué porcentaje se puede considerar ineficaz, ¿sí? Entonces, nosotros, los auditores, para elaborar la auditoría operativa, podemos elaborarnos esa escalita, ¿no? Por decirles un ejemplo, podemos poner del 90% al 100% que sea muy eficaz, del 70% al 90% que sea eficaz, menos del 70% ya podemos considerarlo ineficaz. Y por debajo del 40% o del 50%, muy ineficaz. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a poder nosotros calificar de una manera más adecuada la eficacia de las operaciones. ¿Sí? Pero también esta especie de cuadrito, de escala que hagamos, también tenemos que poner a conocimiento de los ejecutivos, de las autoridades, y que ellos conozcan, ¿no? Que sepan que si sacan menos del 70% para nosotros va a ser ineficaz, ¿sí? Tienen que estar de acuerdo con eso. Tal vez algunos no estén de acuerdo y digan, no, que saben qué, que por los conflictos, que esto, que lo otro, que no teníamos presupuesto, no hay combustible, no podemos viajar.
Entonces tienen que bajar sus indicadores. Bueno, no hay ninguna norma que establezca, que nos diga a partir de qué porcentaje vamos a considerar eficaz o no eficaz. Entonces, eso es mucho a criterio del auditor, ¿sí? Por la experiencia del auditor y además tomando en cuenta la opinión de la entidad, ¿sí? Porque ya les digo, hay entidades que no porque no quieran, no pueden cumplir sus objetivos, sino que por agentes externos no los van a poder cumplir. Entonces es importante poder hacerse esa escala y no considerar simplemente a ciegas un resultado de 100% como eficaz, porque muchas veces es muy difícil cumplir al 100%, ¿sí? Entonces, siempre hay un margen de error. Entonces, ese margen de error debemos considerarlo y dar un margen para considerar la eficacia de las operaciones, ¿sí? No sé si está claro o hay alguna duda o alguna pregunta, tal vez. Totalmente claro. Muchas gracias, Lice. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pasemos al otro indicador, al de eficiencia. A ver, ¿qué es la eficiencia? Es la optimización de los recursos que se disponen para el logro de objetivos a nivel de productos, bienes, servicios y o normas. En este caso de la eficiencia, estamos hablando de que se debe optimizar los recursos, ¿sí? A ver, para realizar los 12 viajes, ¿sí? Tienes presupuestado 100.000 bolivianos, ¿ok? Para realizar los 12 informes del área técnica, ¿ok? Si has realizado los 12 informes y has gastado 100.000 o menos de 100.000, eres eficiente. Pero si has realizado los 12 informes, pero en vez de gastar 100.000 has gastado 150.000, ya no eres eficiente. Puede ser eficaz porque has cumplido el objetivo, pero no eres eficiente porque no has optimizado el uso de los recursos. A eso se refiere la eficiencia, ¿sí? Y la formulita que tenemos para calcular este índice de eficiencia es el siguiente, ¿no? Nos dice recursos utilizados, y estamos hablando aquí de los recursos, es decir, lo que se ha gastado, recursos utilizados sobre los objetivos alcanzados a nivel de producto, es decir, si se ha cumplido el objetivo, ¿sí? Dividido entre los recursos programados, cuánto estaba programado en el POI, en el presupuesto gastar, sobre los objetivos programados, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo que estaba programado en el POA? Entonces, aplicando esta simple formulita, pues vamos a poder determinar igual si la entidad ha sido o la unidad ha sido eficiente al momento de utilizar los recursos. Nos dan también una otra alternativa de otra formulita, es indiferente y se puede aplicar cualquiera de estas dos fórmulas, ¿sí? La otra fórmula que nos dan nos dice recursos utilizados sobre objetivos alcanzados a nivel de producto sobre el estándar seleccionado. ¿Qué será el estándar seleccionado? Ya les digo, muchas veces podemos tropezar al momento de hacer la auditoría con que no se cuenta con el POA. ¿De dónde voy a sacar lo programado si no hay POA? Porque ya he dicho anteriormente que en el POA está las actividades programadas para realizarse en la gestión. De ahí he sacado los 12 viajes, los 12 informes que deben hacer. Pero si no hay el POA, ¿de dónde voy a sacar pues esos 12? ¿Dónde dice? Entonces, en el caso de que no se cuente con un POA, lo que yo puedo hacer es utilizar un estándar. ¿A qué se refiere? Utilizar datos históricos. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ver, digamos, en las gestiones anteriores, ¿no? Gestiones anteriores, ¿cuántos informes técnicos han hecho? Han hecho 10, han hecho 11, han hecho 12.
¿sí? Saco un estándar y digo, esta unidad técnica todos los años hace 12 informes, ¿sí? Entonces, en base a ese estándar de datos históricos de gestiones pasadas, yo saco ese numerito del 12 y digo lo que, lo, lo que debía realizar esta unidad son 12 informes. Si bien no hay un POA que me diga que se ha programado 12, pero los datos históricos de gestiones pasadas me dicen que todos los años hacen 12 informes, entonces este año también tenían que haber hecho 12 informes. Entonces utilizo ese numerito, ¿ok? Para eso nos da esa opción acá la Contraloría para la utilización de esta fórmula en el caso de que la entidad no cuente con POA, ¿sí? Sacamos la información de datos históricos, ¿ok? Entonces, eso es referente a la eficiencia, ¿sí? Ya hablamos aquí de la utilización eficiente de los recursos. ¿Qué pasa con la economía? La economía es la optimización del costo de los insumos utilizados en el proceso productivo relativo al objeto de la auditoría, sin afectar la calidad de producto. Y nos da la siguiente fórmula, ¿no? Costo de los insumos utilizados sobre costo estándar de los insumos utilizados. Entonces, ¿a qué se refiere? Si los precios a los cuales yo he comprado, ¿sí? Los insumos que he utilizado, están iguales o por debajo de los costos históricos que yo utilizaba en gestiones pasadas, ¿sí? En gestiones pasadas, estos insumos, yo gastaba 5.000 bolivianos, ¿ok? Ese es mi costo estándar, ese es mi denominador. Y en esta gestión, ¿cuánto he gastado? Si he gastado 5.000, perfecto, he sido económico, porque en gestiones pasadas también gastaba 5.000. Pero si he gastado 10.000, ya no he sido económico, porque el estándar de los insumos utilizados es de 5.000 bolivianos, ¿sí? Ya no he sido económico, he gastado más de lo que gastaba en gestiones pasadas, ¿sí? A eso se refiere con el indicador de economía. Y por último, tenemos el indicador de efectividad. ¿A qué se refiere la efectividad? Es el grado del logro de los resultados finales, es decir, el impacto con relación a lo esperado. ¿Cuál es la fórmula? Resultados finales logrados contra resultados finales esperados. Cuando hablamos de impacto, ya hablamos de algo grande. Por ejemplo, la entidad hace un proyecto, ¿sí? Cuyo objetivo es, eh, digamos, mejorar la salud de los niños, ¿sí? ¿Cómo va a lograr eso? Digamos, vacunando a los niños menores de 10 años. El objetivo es que los niños menores a 10 años no se enfermen de gripe, digamos, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo grande, ¿ok? El impacto va a ser que los niños menores de 10 años ya no se enfermen tanto, ¿sí? Ese es eh, lo que se quiere medir. Entonces, para medir eso, necesitamos los resultados finales sobre los resultados finales esperados, ¿sí? ¿Qué porcentaje yo pensaba bajar de niños Oh, enfermos? Generalmente aló, los, ¿me escuchas? generalmente los niños se enfermaban, el 30% de una población de niños se enfermaba, ¿sí? Pero después de la vacuna, ahora hemos visto que solo se enferma el 10% de los niños. Ah, entonces ese ha sido el
¿sí? He logrado mi objetivo, que era disminuir la cantidad de niños enfermos. Pero para conseguir los datos a nivel de efectividad, pues eh, es un poco complicado, ¿no? Tengo que hacer, digamos, encuestas a los pobladores, ¿sí? Preguntarles, ¿te ha enfermado tu niño o no se ha enfermado tu niño? ¿Tienes niños menores de 10 años? Sí. ¿Se ha enfermado o no se ha enfermado? No, no se ha enfermado. Ah, perfecto, ¿no? Porque ya estamos hablando de, de resultados grandes. Cuando hablamos de impacto, hablamos de cosas grandes, ¿no? Impacto a nivel de una población, ¿sí? De un estrato, ¿sí? De un grupo, ¿sí? Entonces, para poder determinar, para sacar estos datos que necesitamos para aplicar los indicadores, pues necesariamente tenemos que hacer un trabajo un poco más arduo, ¿no? Para conseguir estos datos. Pero teniendo los datos, pues ya podemos decir si este resultado, si ha sido efectivo o no ha sido efectivo en función al final que estábamos esperando, ¿sí? Miren, esos son los indicadores que tenemos, como verán, no son nada complicados, ¿no? Lo más complicado es conseguir los datos, eso sí. La aplicación de los indicadores no es tanto, no es tanto, ¿sí? Eh, pero además de estos indicadores tenemos algunas otras definiciones que es importante que se conozca, ¿no? Para la realización de la auditoría operativa. Por ejemplo, las operaciones sustantivas. Ya les he hablado de las operaciones sustantivas. ¿Qué son las operaciones sustantivas? Es el conjunto de actividades que conforman el proceso productivo de la entidad y que transforman los insumos en productos, es decir, en bienes, servicios, normas, vinculados a los objetivos institucionales, ¿no? Les repito, las operaciones sustantivas las realizan las áreas productivas de la entidad, las áreas técnicas, ¿sí? Aquellas áreas relacionadas con la producción de bienes o de servicios en la entidad, ¿ok? Otra definición importante, las actividades, que es el conjunto de tareas desarrolladas dentro de una operación, ¿sí? Es decir, estas operaciones sustantivas están conformadas por varios pasos. Esos pasos son actividades, ¿sí? Y como les decía, podemos hacer la auditoría operativa a una actividad, a un paso pequeñito, sin necesidad de hacerlo a toda una operación sustantiva que es mucho más grande, que nos va a llevar mucho más tiempo, ¿ok? Otra definición, los recursos, que son los materiales activos, los recursos humanos, los servicios, el tiempo u otros que las operaciones necesitan para generar los productos esperados. Tenemos la definición de costo de insumo, que es el valor expresado en términos monetarios de los recursos, materiales activos, recursos humanos, servicios u otros utilizados en el proceso productivo. Y por último, el costo estándar, que ya hemos hablado también, ¿no? Que es el costo que debería costar el producto o el servicio de una entidad pública en un periodo de tiempo determinado. Sirve como punto de referencia para comparar con el costo real incurrido. Los costos históricos, los preestablecidos y otros podrán servir para determinar el costo estándar, ¿no? En otras palabras, el costo estándar no es más que los costos históricos que ha tenido la empresa, ¿sí? Bueno, no sé, creo que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, tal vez, para cerrar ya esta sesión. Y mañana vamos a continuar ya con la parte de la ejecución propiamente de la auditoría, ¿no? Ahí vamos a ver la planificación, ejecución y la comunicación de resultados. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, muy bien, entonces eso sería por mi parte. Muchas gracias a todos. Nos veríamos el día de mañana. Tengo entendido 8:30 de la mañana para continuar con nuestro curso, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana. Bien, no se desconecten, por favor. A continuación voy a realizar el llamado de asistencia. Las personas, por favor, que tengan algún inconveniente o que hayan ingresado luego del primer llamado de asistencia, me indican para que yo pueda